Karl Barth, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, dejó una marca profunda en la teología cristiana, especialmente en su enfoque sobre la Trinidad y la centralidad de Cristo. Su teología trinitaria fue innovadora y marcó una ruptura significativa con muchas tradiciones anteriores, particularmente con el liberalismo teológico. Vamos a explorar sus principales aportes a la teología trinitaria centrada en Cristo y cómo se diferencia de otras teologías. Cristo como la revelación plena de Dios. Para Barth, Cristo es la revelación definitiva de Dios y toda la doctrina trinitaria se entiende a través de Él. En su monumental obra La Dogmática Eclesiástica, Barth insiste en que Dios se revela a través de Jesucristo y que por lo tanto el estudio de la Trinidad debe centrarse en la persona y obra de Cristo. La Trinidad no es un misterio abstracto que se pueda entender independientemente, sino que es la autorrevelación de Dios en la historia de la salvación realizada en la encarnación de Jesucristo. La Trinidad como la autorrevelación de Dios. Barth argumenta que la Trinidad es un acto de autorrevelación de Dios. Dios se conoce como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no como entidades separadas, sino como un único Dios que se revela de manera distinta en su relación con el mundo. El Padre envía al Hijo y el Espíritu Santo es el que hace presente a Cristo en la vida de la Iglesia. Así, la Trinidad no es solo una doctrina abstracta sobre las tres personas de Dios, sino la forma en que Dios se da a conocer en la historia de la salvación. Cristocentrismo y la obra redentora. Para Barth, Cristo es el punto de partida y el centro de toda la doctrina teológica, incluyendo la Trinidad. En su teología, la obra redentora de Cristo, la encarnación, muerte y resurrección, es el fundamento de una vida cristiana y el medio por el cual Dios se reconcilia con la humanidad. La encarnación de Cristo no es solo un evento histórico, sino el momento en el que Dios se revela plenamente en el tiempo y el espacio, y donde la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hace visible y asequible. El Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la teología de Barth, ya que es el que hace presente a Cristo en la Iglesia y en la vida del creyente. El Espíritu no es solo un poder impersonal, sino la tercera persona de la Trinidad que continúa la obra redentora de Cristo en el tiempo presente. El Espíritu Santo une a los creyentes con Cristo, permitiéndoles participar en la vida divina. En este sentido, el Espíritu Santo no es solo un consolador o ayudante, sino el medio por el cual la revelación de Dios en Cristo se hace efectiva en el mundo. Rechazo del Deus absconditus, Dios escondido. Barth se opuso fuertemente a la idea de un Dios oculto, una noción tradicional que sostenía que Dios en su esencia es inaccesible al ser humano. Para Barth, la revelación de Dios en Cristo es total y completa. El Dios trinitario no es un ser distante y oculto, sino un Dios que se da a conocer completamente en la persona de Jesucristo. Este énfasis en la revelación de Dios en Cristo también fue una crítica al enfoque de teologías como la de Immanuel Kant, que veía la razón humana como el camino para conocer algo de la divinidad, pero siempre dejando a Dios esencialmente oculto y distante. ¿Cuáles son las diferencias con otras teologías? Cristo como el principio hermenéutico. Una de las diferencias más notables en la teología de Barth respecto a otras teologías, como la de los teólogos liberales del siglo XIX y principios del XX, es su insistencia en Cristo como la clave para interpretar toda la realidad. Mientras que muchas teologías liberales buscaban encontrar puntos de contacto entre la religión cristiana y la razón humana, Barth afirmaba que solo a través de la revelación de Cristo podemos conocer realmente a Dios. La revelación cristiana no es una opción, más entre otras posibilidades religiosas o filosóficas, sino el único medio para conocer a Dios.
Teología de la Trinidad como relación. Barth destacó que la Trinidad no debe entenderse simplemente como una doctrina de 3 personas en un único Dios, sino como una relación dinámica de revelación y reconciliación. En este sentido, su visión es más relacional que filosófica. A diferencia de las especulaciones filosóficas de la escolástica medieval o de la teología de la Iglesia ortodoxa que enfatizaban el misterio lógico de la Trinidad, Barth lo abordó desde la perspectiva de la historia de la salvación. Rechazo de la salvación universal de las teologías liberal progresistas. En contraste con las teologías progresistas que enfatizaban la posibilidad de la salvación universal, Barth mantenía una teología de la elección y la particularidad de la salvación en Cristo. Según Barth, la salvación no es algo automático para todos los seres humanos, sino que depende de la respuesta a esa revelación de Cristo. Este enfoque lo aleja de las visiones de la salvación universalista o de la redención implícita en todos los seres humanos. Enfoque en la soberanía de Dios. Otra diferencia importante entre la teología de Barth y otras teologías como la teología liberal o incluso algunas corrientes del pietismo es su énfasis en la soberanía absoluta de Dios. Barth rechaza cualquier intento de reducir a Dios a una mera proyección de las necesidades humanas, como ocurría en algunas formas de teología liberal. Dios es absolutamente libre y soberano, y la revelación en Cristo es su iniciativa y no un resultado de los esfuerzos humanos. En este sentido, Barth se aleja del enfoque de los teólogos humanistas que intentan dar una visión de Dios más centrada en la humanidad. Conclusión. Karl Barth aportó una teología trinitaria profundamente cristocéntrica, donde la revelación de Dios en Cristo es el centro y el punto de partida de todo el conocimiento teológico. Su énfasis en la centralidad de Cristo, la revelación histórica y la soberanía de Dios lo hace distintivo frente a otras corrientes teológicas, particularmente las teologías liberales y racionalistas que buscan armonizar la religión con la razón humana. A través de su enfoque trinitario, Barth reafirmó que la Trinidad no es una doctrina abstracta, sino una realidad vivencial y revelada en Cristo, quien es el mediador entre Dios y el hombre.